tenemos muchísimas preguntas. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, y vamos a ver cómo lo vamos vehiculando, Isabel, porque hay preguntas, consultas, sobre todo al correo, que se entiende más. A veces esto es complejo, porque la factura de la luz es después, incluso antes que los jeroglíficos de Egipto, es lo más difícil de descifrar. Eso, ¿sabes? Y la contraseña wifi, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso, han ido llegando, además es que el otro día, como dijimos que íbamos a hablar precisamente del consumo durante estas fechas y de cómo ahorrar, por ejemplo, a la hora de enfrentarnos a él, han llegado preguntas que tienen que ver con este asunto a las dos vías de comunicación que tenemos disponibles para nuestros oyentes. Por un lado, el correo electrónico, tuenergia@esradio.fm, y por otro lado en nuestro número de audio WhatsApp, es 689 42 53 11. He situado esta la primera, aunque no sé si puede ser una evidencia o puede ser una pregunta que no tiene demasiado sentido, pero es que un oyente nos pregunta si una casa durante Navidades gasta más. La casa ni gasta más ni gasta menos, somos nosotros los que gastamos más. Nosotros sí. Pero hay más gasto en Navidades, ¿se puede computar como que...? Sí, claramente. Hace frío, con lo cual queremos que la casa esté calentita, estamos más tiempo en casa, se cocina mucho más en casa, salvo que lo encargues. La nevera va todo eso. Yo desde que me dijo que lo que más gasta es lo que enfría, y es verdad, porque es verdad que están las 24 horas del día. Imagino que además el congelador, que está a rebosar, y el tráfico que hay, entrar, salir, pues... Yo he pensado en el calor, porque a lo mejor estamos más tiempo en casa. No, pero si el frío gasta más que el calor. Pero en Navidades, en invierno, también calentamos la casa para calefacción. Y ese es otro de los grandes momentos de consumo en el año, la calefacción en general, que mucha gente la tiene no eléctrica, la tiene de gas. Con lo cual, por una vez vamos a hablar de las dos energías, de la luz y el gas. Hay que decir que en las ciudades, pero en el campo es totalmente corriente el gas. Tener el gas para prácticamente todo en la vida. Sí, incluida la cocina, pero ahí ya va en gustos, ¿no? Pues vamos con preguntas relacionadas con el calentamiento de los hogares, porque nos preguntan, ¿qué sistema es más rentable? Si dejar la calefacción al mínimo durante todo el día y toda la noche, o encenderla una serie de horas al día a tope. Y la ligo con la siguiente pregunta que recibíamos, si es muy caro pegar un calentón, así dice este oyente, a una casa, es decir, poner muy fuerte de golpe la calefacción para que esa casa coja calorías. Empiezo por el final. El calentón es lo peor. Sí. El calentón es lo peor, porque si la casa está muy fría, lo primero que hay que vencer es esa inercia, ese frío que tiene desde las paredes, los suelos, los muebles. Entonces, tú tienes una sensación de frío, ya de por sí. Y esa sensación de frío, tú pones el radiador, puedes tener una cierta sensación de calor cerca, claro. Pero tienes la sensación, y si te acercas mucho, pero todo a tu alrededor tiene frío, está helado. Entonces, va absorbiendo todo ese calor de golpe. Y al revés, sobre todo en casas, decías las de pueblo, las de antes, de piedra, ¿por qué funcionaban tan bien? Porque la propia piedra va acumulando calor o va acumulando frío. Y había piedras, tú has visto el horno que tengo yo en mi casa, en la casa del pueblo, que era precisamente un tipo de ladrillo refractario que acogía el calor del horno donde se hacía el pan y duraba el día entero. Sí. O sea, es que era así. Y además en la noche, claro, siempre ponían la cama cerca de donde estaba esa pared de ladrillo, que a veces ni sabías que existía, porque lo encalaban, pero claro, el ladrillo seguía cogiendo calor y era como un radiador. Entonces, como con todo, que estoy muy de acuerdo con esa filosofía, además muy de los pueblos antiguos, de las casas antiguas, de que la propia casa era la que te protegía del frío y te protegía del calor, ¿no? Claro. Hoy en día, eso lo hacemos con radiadores, el suelo radiante es maravilloso en ese sentido, porque la sensación de frío o calor la adquieres por las extremidades. Entonces, si el suelo está suficientemente caliente, tu sensación va a ser de mayor calor. Si el suelo está helado, aunque pongas el radiador, hace frío, y hace frío. El suelo radiante, que yo lo tengo en casa también, el único problema que a mí, que me gusta pasar calor más que frío, me paso, entonces lo tengo que apagar. ¿Te quemas? Es que claro, no, porque es que llega un momento, además, claro, que tampoco es bueno tener mucho calor en los pies. Para los que andamos descalzos, pero cuando llegas de la calle,
Lo que necesita es que el suelo esté caliente de verdad. Sí. Bueno, además como el calor tiende a subir, ¿no? Esa es la... Correcto, de hecho, por eso es bueno el suelo radiante, porque la sensación te viene de las extremidades y la cabeza debiera estar a menos temperatura que los pies para tener una buena sensación térmica. Y eso con radiadores y con otros sistemas es que el calor te llega desde arriba, no desde las extremidades. ¿Y cómo lo hacemos entonces en una de estas segundas residencias? ¿Ponemos la calefacción gradual o instalamos uno de esos sistemas domóticos que nos permiten encenderla horas antes de la llegada? Incluso para una primera residencia yo diría que también, pero en una segunda residencia sin duda, porque tú ya vas calentando pues desde o unas horas o desde un día antes ya vas subiendo progresivamente la temperatura y luego vas a necesitar menos. O sea, todo el tema de calefacción daría ahora en invierno para una sesión completa. Decías, además, Navidades, la cocina. Se cocina mucho más y se tiende a cocinar cuando estás próximo a servir, o sea, en las horas punta. Volvemos a horas caras, horas baratas. Claro, entonces, consejos prácticos. Lo más caro, claro, porque hay más demanda. Pues... Si tienes una tarifa horaria, ya sea una tarifa nocturna clásica o estás en PVPC, sin duda es que te vas a poner a cocinar en las horas en que la luz va a ser más cara. Entonces, ¿qué se puede hacer? Puedes programar. Puedes, cuidado con los lavavajillas, no los pongas en las horas punta. ¿Por qué no ponerlo por la noche o a primera hora de la mañana en lugar de ponerlo a mediodía? Que no coincida, y sobre todo que coincida con las horas más económicas o las menos caras. Cuando te pones a cocinar, aprovecha y haz varias cosas a la vez, no una detrás de otra. No dejes encendido el horno durante horas porque primero hago una cosa, luego otra. Igual puedes meter dos cosas a la vez. Y luego pues hay tarifas que hemos hablado más de una vez que te pueden ayudar. Y en ese sentido, pues Endesa tiene varias tarifas que te pueden ayudar, como puede ser la familia Happy, donde tú puedes decidir las horas en las que te es más barato, y sobre todo hoy ahora tenemos un producto nuevo, es que no queremos ni llamarlo tarifa, que es Única. Y Única te ayuda porque a cada cliente, dependiendo de cómo son sus hábitos, se configura cuál es lo que va a pagar. Y si te pasas de consumo, como ocurre ahora, salvo que te pases un montón, es que no te va a ocurrir nada. Vas a pagar exactamente lo mismo. Bueno, aunque no le queréis llamar tarifa, pero para entendernos, Única sería como una tarifa. Única, sería como una tarifa. Como antiguamente se decía de los médicos, los practicantes, la iguala. Una iguala. ¿Sería una tarifa plana? Es una tarifa plana, pero es que además es única, porque es la tarifa plana que necesitas tú o la que necesita Federico. Y encima, en estos momentos, como el primer mes es gratis y es Navidad, pues igual es un buen momento para hacerse de Única, ¿no? Sí, sí. Con respecto a lo de tener la calefacción al mínimo, digo durante el día. Sí, y bueno. Luego, o sea, ¿es mejor tenerla al 1 y mantenerla siempre así? ¿O vamos cambiando? ¿Subimos el termostato? Depende de dónde vayas a estar. ¿Eso es caro, subir y bajar el termostato? Como todo depende, porque el termostato suele estar en un único sitio, que es el salón. Entonces, tú lo que estás es programando para toda la casa la misma temperatura que tú quieres tener en el salón. Pero en la habitación, ahora con el teletrabajo igual sí, pero si no, la habitación ¿cuándo vas? Y resulta que durante 12 horas lo tienes a 21 grados, y digo 21 adrede o 22 adrede porque la gente es como cuando vas a un centro comercial, que en verano te mueres de frío y en invierno te mueres de calor. Pues no hace falta ir por la casa en mangas de camisa todo el día. Cada grado de más por encima de 21 grados es un 10% más de consumo acumulativo. Entonces, que tú tengas la casa a 28 grados, y conozco personas que es que yo en mi casa está a 28 o no quiero, supone pagar un 40% más de calefacción. Pero las habitaciones también puedes programar, puedes regular, tienes ahí la llave o sistemas domóticos y tú reduces al mínimo porque ya el resto de la casa te lo pone a una temperatura suficiente. Y cuando ya vas a ir a dormir, abres la llave de nuevo, subes, que además por la noche es conveniente, pues en lugar de 21 o 22 grados, 18 o 19 grados, se duerme mucho mejor. O sea, estas pequeñas cosas, y ya hablo en primera persona, una vez que las aplicas te puedes ahorrar un 20 o un 30% de consumo solo en calefacción. Nos preguntan cómo compatibilizar los consejos para combatir el COVID en las reuniones familiares con tener las puertas y ventanas abiertas. ¿Qué hacemos? Esa es muy buena pregunta, pero airear una casa requiere
5 minutos, no más, y puedes abrir desde 2 puntos para que el aire corra más deprisa, lo aireas un poquitín, cierras. Si la casa ya está suficientemente calefactada, pues sí, notas una bajada de temperatura, pero volvemos a lo de antes, las paredes, el suelo, ya tiene su temperatura, su inercia. Se mueve el aire, recupera rápidamente. Pero la pared y el suelo están calientes. Claro, si tú tienes la casa helada, pones a tope la calefacción, que ni lo vas a notar, y abres las ventanas, pues para eso no la pongas. Abrígate bien y haz la reunión, y haz una abrigado, haz una fogata ahí en medio, no sé, va a ser la puede haber otras vieja soluciones. De la fondue. Y nos preguntan por electrodomésticos. Yo no sé si eso ya es competencia también de Endesa. Koldo, nos pregunta un oyente si realmente es tan importante y si merece la pena invertir en estos electrodomésticos que tienen la A con la A++++, vale la pena siempre. Compensa, ¿sí? Compensa siempre. Cada vez más, porque antes la diferencia de precio era mucho más grande, ahora es mucho más pequeña. De hecho, hay fabricantes que casi ni fabrican los que son de categorías B o C. Bueno, es que ha cambiado la tecnología, ha mejorado mucho, sí, claro. Sí, ahí ya... Sí. Y con algún sistema de domótica, pues ya perfecto. Domótica, aclaremos qué es domótica, porque hay que explicarlo todo. Bueno, domótica, que como decías tú antes, viene de domus, de la casa, ¿no? Sí, y pero que no es todo al el mundo final... estudió latín, y menos del plan antiguo de bachillerato. Bueno, en mis tiempos todavía era obligatorio, hasta siendo de ciencias, como es mi caso, tenías latín y luego se agradece. Empezabas a los 13 años, era obligatorio ya el latín. Claro, ahora hay analfabetos y además no saben latín. Son igual de analfabetos, pero además no saben latín. Era obligatorio. Sí. Bueno, domus es la casa. Entonces un sistema domótico es que coge la casa en conjunto. Sí, y los hay desde los más básicos, que es simplemente un termostato algo más inteligente para lo que es la calefacción, y tú puedes programar por días y horas, hasta sistemas ya muchísimo más complejos que se pueden hasta ver dentro de tu móvil y que te puede hasta abrir y cerrar ventanas, abrir y cerrar luces, sistemas de presencia, pero lo fundamental sigue siendo el tema de la iluminación y los termostatos. La domótica al final es sobre todo la iluminación y los termostatos, de manera que si tú te vas a trabajar y sales fuera de casa, pues regulas y programas que la casa no tenga que estar a 23 grados. Si ya tienes suficiente temperatura, basta con que cuando vas a salir del trabajo para llegar a tu casa, pues suba la temperatura y vuelves a estar con confort. ¿Lo puedes hacer por el móvil? Lo puedes hacer con el móvil y hay muchos sistemas ahí. Nosotros tenemos... Bueno, en eso también ha mejorado mucho. Es más, yo voy a hablar con los de Endesa a ver si lo puedo arreglar el mío, pero yo tenía uno tan bueno, que no funcionó nunca. Porque desde Madrid encender la casa de Orihuela del Tremedal, en teoría, era sencillo. Bueno, pues habla con nosotros, que tenemos el Homix de Endesa X y te puede ayudar ahí a hacer esa programación. Estoy en tus manos, Koldo. O sea, y ya pregunta personal a la hora de sustituir. Yo tengo una caldera de las antiguas, ¿no? Sí. En una unidad central que abastece a toda la comunidad, sí. Y son terribles, ¿no? Lo de la calefacción central, tan pronto tienes 90 grados dentro de tu casa. Estoy exagerando, pero sí que hablo de 35, como por las noches tienes un frío terrible. ¿Endesa hace planes de sustitución de ese tipo de...? A través de Endesa X, si se ponen en contacto desde la comunidad con Endesa X, seguro que le encuentran una solución, que es una mezcla de aparatos para poder regular en cada una de las viviendas la temperatura, pero también programar, o incluso se puede llegar más allá con un sistema de paneles solares para que se pueda o bien generar el agua caliente que necesite la comunidad, o incluso para parte de la electricidad que pueda necesitar. Claro, lo mejor es que hagan un plan conjunto. Claro. Sí, o sea, la inversión seguro que va a valer la pena, y hoy en día es el futuro. Si es que Koldo no tiene más que soluciones. Le exprimimos cada vez que viene a Koldo. Bueno, que es lo que quiero que hagan los oyentes, por otro lado, ¿no? Que nos pregunten sus inquietudes, que nos dejen en el 689 42 53 11 todas las dudas. 689 42 53 11 son notas de audio, que prefiero que nos manden notas de voz. Y memes de qué bien estamos en Navidad, gracias. No, y nos escriben, es que es muy cómodo escribir también, yo lo entiendo. De hecho, sobre todo porque como son preguntas complejas, porque todo el mundo está en transición.
hemos nacido en un mundo con un tipo de manera de calentarse, hemos vivido en otro y ahora estamos camino de otro. Entonces, todo el mundo tiene que explicar, a todo el mundo hay que explicarle mucho. Sí, sí. Y la vía rápida para mí es el correo electrónico, tuenergia@esradio.fm, tuenergia@esradio.fm. Y aquí cada semana vamos a responder, Koldo va a responder desde Endesa todas las inquietudes que tengan. Ya dentro de poco lo vais a poder responder vosotros. A mí me surgen cada día 10 o 20 nuevas. Bueno, muchas gracias, Koldo. Gracias a vosotros. Hacemos una pausita. Y hablamos de turrón, Federico. ¡Hombre! Qué ricos están, ¿verdad? Los de Primitivo Rovira Hijos, los de nuestra cesta, para que qué nos vamos a quejar, no bueno, puede ser de es otra el manera. Turrón de Gijona que más compran en Gijona. Con eso... Es la mañana.